Aprende a programar, episodio 66. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 66 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Bueno, pues como estáis viendo, seguimos así en directo en este podcast, ya el número 66 de Aprende a Programar el Podcast. Estamos ya en el segundo episodio especial, en el cual, bueno, lo hacemos en riguroso, digamos, directo. Intentamos hacer el mínimo cambio posible. Entonces, bueno, voy a quitarme de estar directamente, voy a poner también para que se vea esa transparencia, ¿vale? Entonces, ahora ya se ve en pequeñito, ¿vale? Incluso si podéis ver que tengo aquí el monitor, ¿vale? Para que podáis verlo. Al tener varias pantallas, bueno, pues miro hacia la cámara, pero también miro un poco en el lado a la, digamos, chuletilla sobre lo que tengo en pantalla también, ¿no? Bueno, no voy a decir tanto el tema pantalla porque como es un podcast, quiero que sea también tenga la esencia de podcast. Entonces, en el episodio de hoy, ya el número 66, pues tenemos que decidir quién ha sido el ganador de la encuesta que hicimos en la semana anterior. Quiero daros las gracias porque, bueno, estuvimos pidiendo que nos escribierais sobre qué queríais, sobre monográfico o formación más bien a través de podcast de Spring MVC Framework, perdón, de Spring Framework o de Delphi MVC Framework, ¿de acuerdo? Entonces, hemos recibido pues multitud de comentarios, de emails, por WhatsApp, también a través de Telegram. Es decir, hemos recibido bastantes comentarios, incluso también, bueno, por grupos de Facebook. Tengo una comunidad de Delphi detrás bastante grande. Luego también he tenido bastantes personas que me han pedido el tema de Delphi, mucho por ahí. Pero bueno, ya tenemos un ganador en este sentido. Y bueno, ha sido súper reñido porque tengo una comunidad más grande de Delphi que de Java. Lo que ocurre que la comunidad Java es muy grande y Spring pues es muy demandado en todas las empresas. Así que por muy poquito está en un 55% de personas que me han pedido Spring, un 45% de personas que han pedido Delphi MVC Framework. Como podéis observar, la diferencia es muy pequeña, pero el ganador ha sido Spring Framework, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar sobre Spring Framework, ¿vale? Entonces, como ya tenemos aquí la encuesta, pues ya vamos a empezar a hablar sobre él, ¿vale? Entonces, en la primera, lo primero que queremos aplicar o decir es qué es un framework. Muchas personas, bueno, cuando ven el tema, la palabra framework, bueno, pues dicen, venga, otro más, ¿vale? Pero ¿por qué hay tantos? Normalmente cuando estamos programando, tenemos o que aprender un framework o crear el nuestro propio, ¿vale? Al final son un marco de trabajo que tenemos, ¿de acuerdo? Realmente, bueno, si vamos a la teoría, nos dice que un framework, pues un conjunto estandarizado de conceptos, de práctica, de criterios, que al final lo vamos a utilizar, lo vamos a enfocar para un tipo de problemática en particular, ¿vale? Y lo vamos a tener como referencia, es decir, lo hacemos una vez, pero lo utilizamos en muchas ocasiones, ¿vale? No confundirlo con patrones de diseño que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿vale? Dentro de un framework podemos utilizar patrones de diseño para, pues para tener diferentes problemáticas, ¿de acuerdo? Pero realmente un framework al final lo vamos a utilizar para poder tener ese conjunto de herramientas ya creados que me van a ayudar mucho sobre un problema, una casuística, una solución, ¿vale? Entonces, una vez que ya sabemos qué es un framework, pues, ¿qué es Spring Framework? ¿Vale? Pues lo mismo, es un marco de trabajo, un framework, creado en el año 2003, ¿vale? Y bueno, se hizo como respuesta a lo complejo que eran las primeras especificaciones de Java Enterprise Edition.
para crear cualquier tipo de aplicación con Java Enterprise Edition había que hacer muchísimo, había que montar muchas cosas. El tema de los bin, pues no lo tenían muy claro, su creación, su gestión, etcétera. Entonces, bueno, se creó esto para poder hacer aplicaciones empresariales con Java, ¿vale? Pero a día de hoy tiene más soporte, además del propio Java, como puede ser Groovy o Kotlin, ¿vale? Bien, ¿qué necesitamos para poder trabajar con Spring Framework? Bueno, pues lo primero que necesitamos es, si descargamos las últimas versiones, a partir de las 5.1, pues necesitamos el kit de desarrollo de Java, el JDK, de 8 en adelante. Si tenemos otra versión anterior, bueno, pues no será necesario irnos a la 8, ¿vale? Pero bueno, y pensando que el JDK va más adelantado, ¿vale? Tenemos versiones más modernas, más nuevas. También, bueno, como hemos comentado, tiene cosas más modernas, pues, por ejemplo, el JDK 11 tiene compatibilidad con él completamente, ¿vale? También, ¿qué podemos conseguir con Spring Framework? Bueno, pues podemos crear nuestros propios contenedores y permitir ejecutar sobre ese contenedor en cuestión, ¿vale? Porque podemos crear nuestro propio fichero ejecutable con el propio servidor ya todo incorporado en él. Luego simplemente lo añadimos a nuestro contenedor, Kubernetes, el que sea, ¿vale? Pues lo añadimos en ello y lo podemos replicar y crear múltiples microservicios, porque incluso podemos embeber una base de datos tipo H2 en él. Luego, imaginad todo lo que se puede llegar a conseguir con esta herramienta. Y además es open source. Luego tiene una comunidad muy grande por detrás. También comentar que, bueno, que Spring, lo bueno que tiene también es que está dividido en múltiples módulos. Esto significa que según lo que necesitemos, podemos utilizar unos módulos o podemos utilizar otros. Por ejemplo, si vamos a utilizar temas web, pues vamos a poner el módulo en concreto, ¿vale? Por ejemplo, el módulo web que está dentro es un módulo web que está dentro del módulo más amplio que es web, y con él vamos a poder utilizar Spring MVC, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si necesitamos acceder a datos, podemos utilizar Spring Data, ¿vale? Y con ello podríamos acceder a a diferentes sistemas gestores. Pero además podemos utilizar JPA como forma de aplicación de la persistencia, o podemos utilizar Hibernate a partir de JPA o utilizar directamente JDBC para hacer nuestras consultas SELECT según si nuestro entorno, bueno, pues no está muy bien creado para los ORM, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos multitud de módulos que vamos a poder utilizar en el formato, en el modo Spring. ¿Qué significa eso del modo Spring? Bueno, pues la filosofía de diseño. Para ello, lo más importante es tener un buen diseño más que la propia tecnología que tenemos por detrás, ¿vale? Entonces, lo que queremos es poder crear interfaces que después van a ser utilizadas internamente en nuestra aplicación y nos va a quitar muchísima complejidad, muchísimas preocupaciones, ¿de acuerdo? Y además, todo va orientado a que podamos probar de manera muy fácil las aplicaciones que vayamos desarrollando. Luego, esto de desarrollo orientado a los tests lo tienen muy presente cuando trabajamos con Spring. Tenemos multitud de versiones desde que nació en el 2003, ¿vale? La 1, la 2, la 2.5, la 3, donde se han ido, bueno, mejorando y añadiendo nuevas funcionalidades. Por ejemplo, en la versión ya 4 fue donde se adaptó a Java 8 y se dio soporte a Java Enterprise Edition, a las versiones empresariales de Java. Y ya en la versión 5 es donde ya va evolucionando a las nuevas versiones de Java, como por ejemplo Java 8, compatibilidad con los nuevos servidores Tomcat, como por ejemplo el 8, el 9. También se puede ejecutar dentro de contenedores de servidores que no sean contenedores de Serverless, como Netty. O sea, tenemos multitud de mejoras en este proyecto que al ser open source
y tener muchísima gente detrás apoyándolo, pues se van creando muchas cositas, ¿vale? Y dentro de ese gran proyecto Spring, pues tenemos subproyectos como por ejemplo, voy a nombrarlos simplemente para que se os vaya quedando, y sería Spring Boot, Spring Security, Spring Data, Spring Cloud, Spring Batch. Bueno, todo lo tenéis dentro de la página web spring.io y como comentaba, Spring no es más que un sistema, un proyecto de múltiples módulos, ¿vale? Luego, gracias a esos módulos que lo podemos ir añadiendo a través de, por ejemplo, Maven, pues vamos a ir creando nuestras aplicaciones. También recordad que no solamente lo vamos a utilizar en nuestro entorno de desarrollo favorito de Java, como por ejemplo puede ser NetBeans o puede ser Eclipse, IntelliJ, ¿vale? Sino que también hay dentro de Spring.io, pues tenemos un proyecto, Spring Tool Suite, donde lo podéis descargar. Sería un plugin sobre Eclipse. Bueno, simplemente es descargar, ejecutar y funcionar, ¿vale? Pero bueno, recordad que necesitáis el JDK 8, la recomendación de 8 en adelante, para poder tenerlo todo bien configurado para poder comenzar. Así pues, bueno, esto es todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar, el podcast. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme, por poner vuestros comentarios, que ayuda mucho, los me gustas, darle el like en YouTube, en definitiva, bueno, por formar parte de esta pequeña comunidad de aprendices a programadores, donde yo estoy incluido en ella, donde cada día aprendo cosas nuevas. Un saludo y nos vemos la siguiente semana. Chao.